luna brilla entre montañas, imponente Bogotá, bella, misteriosa, fascinante, qué romántica ciudad, mil sonidos que escuchar. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, sí, señor. ¿Hace cuánto vives en el barrio Villa Javier? Exactamente, llevo 66 años viviendo en Villa Javier. ¿Qué es lo más importante del barrio? Lo más importante del barrio, ese es la esencia del barrio. Es un barrio que se crea con un criterio de brindarle vivienda digna a los obreros y educación a los hijos, con un criterio cristiano o católico. Pues es lo más importante que tiene el barrio como origen. ¿Cuáles son los lugares más importantes del barrio? Bueno, en el barrio habían varios sitios de acuerdo a las cosas. Había un edificio que era una escuela donde se reunía la gente del barrio, donde dictaban clases a los hijos de los obreros, donde utilizaban también como capilla, porque no era iglesia, sino una capilla, donde se hacía teatro. O sea, había una serie de cuestiones que era importante. Y la otra era la concha acústica, que era lo tradicional donde se celebraban los Reyes Magos, por los cuales fue conocido el barrio de Villa Javier durante mucho tiempo. ¿Cómo crees que el gobierno ha manejado el barrio? Pues considero yo que más bien el barrio le ha dado al gobierno una serie de ejemplos, porque en la época en que se creó el barrio Villa Javier, pues era la primera solución de vivienda para los obreros. No existía a nivel gubernamental ningún programa. Y cuando se implanta aquí el barrio Villa Javier, entonces el gobierno se da cuenta que si hay esa posibilidad, entonces se crea el Instituto de Crédito Territorial, aparecen una serie, la Caja de Vivienda Popular del Distrito, o sea, aparecen una serie de organizaciones que brindan más o menos lo que hacía el Círculo de Obreros en su época, y comienzan a brindarle ya un tipo de vivienda hasta que aparece lo que se llama en una época el Instituto de Crédito, que fue para darle vivienda a la gente. Pero los pioneros fue desde luego el Círculo de Obreros con el barrio Villa Javier. ¿Quién fundó el barrio? José María Campoamor, un sacerdote español, era de La Coruña. Él traía ya pues una serie de experiencias vividas y reconocidas, como eran las cajas de ahorro en España, los hogares de educación, de talleres y cosas que existían en España. Entonces cuando él llegó aquí en 1910 y vio que no existía una serie de cosas, pues lo primero que dijo, bueno, una caja de ahorros que no existía. Y entonces creó el Círculo Obrero, la Caja de Ahorros del Círculo Obrero. A raíz de eso se creó la Caja de Ahorros Agraria. Se hicieron una serie de escuelas, una serie de cuestiones que él ya las conocía, pero que aquí no existían, y que afortunadamente sí, fructificaron y dieron buenos resultados, hasta el punto de que hoy en día todavía tenemos Banco Caja Social, que es el que ha continuado con la obra inicial de Campoamor de la Caja de Ahorros del Círculo Obrero. Háblenos de la historia del barrio. La historia del barrio. La historia del barrio, bueno, resulta que es que lo primero que se crea es en 1911, el 1 de enero de 1911 se crea el Círculo de Obreros. El Círculo de Obreros es una organización que pretende darle vivienda a los obreros y educación digna y cristiana a los hijos de los obreros. Y dentro de esos parámetros que hay, compran unos terrenos aquí al sur, y el 7 de septiembre de 1913 colocan la primera piedra para hacer 120 viviendas, de las cuales se construyeron 118 para los obreros. Habían tres tipos de vivienda, unas que eran de 5 por 10, que eran las pequeñas, otras de 10 por 10, que eran las medianas, y otra de 10 por 20, que eran las grandes. De acuerdo al número de hijos que tenían los obreros, les adjudicaban las casas. Y ahí comienza el barrio. Entonces
los que eran recién casados les dejaban una casa de 5 por 10. Tenía como cualidad que se cocinaba con leña y carbón de madera. Y no había sino la letrina, no había duchas, sino únicamente la letrina. Pero cada 8 días se habilitaba una casa que tenía un estanque que llamábamos nosotros la piscina, donde la gente podía irse a bañar, o sea que desde luego se dan cuenta que el baño era cada 8 días. No era muy frecuente porque no había agua, había sitios donde eran los lavaderos, las señoras salían de sus casas hasta ese sitio a lavar y después regresaban a sus casas por cuestión de agua prácticamente. Aunque quedaba aquí vecino, uno de los primeros acueductos de Bogotá era Viterbo. Muchas gracias. ¿No?